Muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo programa de Bipartidismo Stream, en una entrevista de lo más especial para hablar de una de las problemáticas que cada vez afecta a más españoles, sobre todo en la región de Cataluña, donde la inmigración lleva años entrando de forma descontrolada y evidentemente esto se ha visto reflejado en la delincuencia, que se ha multiplicado. Ya hay zonas que los propios catalanes reconocen intransitables y, según informaciones del Mundo, obtenidas gracias a preguntas realizadas por Vox, hemos conocido que el 91% de hurtos denunciados han sido cometidos por extranjeros, el 83% de robos con violencia también, y no solo eso, sino que si nos vamos a otro tipo de delitos como puede ser el de la agresión sexual, también son mayoría, y de hecho en las propias cárceles catalanas ya son los inmigrantes los que mayoritariamente están allí como presos, ¿no? Hoy contamos con un invitado de lo más especial para hablar de todo esto, que lleva muchos años combatiéndolo y que nos va a poder dar todos los detalles sobre lo que se vive allí. Aitor Navarro, concejal en Santa Coloma, un municipio de Barcelona. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Aitor, bueno, en primer lugar creo que lo más importante es preguntarte qué está ocurriendo, ¿no? Porque mucha gente de otras zonas de España, sobre todo quizás zonas rurales donde no ha penetrado tanto este tipo de inmigración, no se lo explica. Ve los datos y dice, ¿qué está pasando realmente en Cataluña y sobre todo en Barcelona? Si nos vamos a lo que ha ocurrido, ha sido el fracaso del bipartidismo. Ha sido ese fracaso que ha hecho que la entrada masiva de ilegales, porque al final esto genera, cuando entran mucha gente de un mismo sitio de una forma irregular, los datos demuestran y corroboran que en ese sitio donde han entrado, la delincuencia sube. Es una acción-reacción. Somos el único partido que lo decimos abiertamente, que no nos titubea la boca a la hora de no negar el problema, sino de afirmar cuáles son las causas de este problema. Cuando se junta esta problemática, que es entra X persona de X sitio, porque claro, no todos no englobamos en la inmigración en un mismo saco, porque nosotros decimos, tendríamos que preguntar o hacer tres preguntas, que es quién eres, de dónde vienes y a qué vienes. Cuando esto no se pregunta, nos encontramos machetazos, nos encontramos tráfico de drogas. Cuando esto se pregunta, lo que nos encontramos es gente que viene a trabajar y viene a hacer de este país un lugar mejor. Nosotros no estamos en contra del inmigrante, nosotros estamos en contra del delincuente. Y encima, si es inmigrante, nosotros lo tenemos muy, muy claro, vamos, billete de vuelta. Ya bastante delincuencia tenemos como país como para encima tener que sumarle estos niveles de delincuencia nunca vistos. Así es. Bueno, un tema que creo que también es muy relevante, has mencionado el del bipartidismo, que es trascendental, ya que tanto PP como PSOE han aceptado las mismas políticas migratorias, es el de el nacionalismo, ¿no? Porque quizás también en Cataluña ha influido especialmente el hecho de que se haya querido apostar por una inmigración que no tiene ningún tipo de raíz cultural con España, por el miedo a que esa gente rechazase el catalán o el catalanismo. Me estoy refiriendo a gente proveniente de la iberosfera, y sin embargo han querido apostar más de lleno, hablo de la época de los Puyol sobre todo, por inmigración islámica, que es la que más problemas está generando en Europa. No sé cómo ves tú este asunto y si crees que realmente ha influido. Pues yo te voy a ser sincero y sin pelos en la lengua. Hay que ser cateto como para pensar que un marroquí se va a adaptar mejor que un andaluz. Ahora, a nivel político, cuando esto lo piensas, dices, es que claro, al andaluz no le puedo comer esa cabeza de una forma como al marroquí que no habla el idioma, pues sí. Entonces, ¿qué le digo al marroquí cuando viene? Català és bo, nosaltres som una altra cultura, pero claro, a la hora de la verdad, esto en andaluz, pues claro, no se lo traga. No se lo traga porque dice, pero vamos a ver, nosotros, sí, a ver, si miramos un filo histórico, bueno, aquí, como anécdota, para poner un poco en contexto, aquí hace 2 semanas hubo el pleno municipal y Esquerra Republicana trajo una moción, bueno, imperialista, ¿no? Lo siguiente, reafirmando la Cataluña del Norte del año 1600, que es el sur de Francia, y dices, wow. Y aquí a día de hoy gente que sigue creyendo que esto es así y dices, no, esto no es así. Entonces, cuando prefieres un tipo de inmigración que puedes tener más controlada, que luego a la hora de la verdad no es así, porque lo hemos visto y los datos lo han relevado, no es que no solo la tengas más controlada, sino que encima te provoca mayor perjuicio. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que partidos que abiertamente están en contra de la inmigración,
florezcan, de la inmigración masiva e ilegal. Matizamos que nosotros no estamos en contra de la inmigración que viene aquí a trabajar, que luego nos tachan a nosotros de racistas. Y no. Nosotros lo que queremos es una ciudad segura. Nos da igual que hayan 4 venezolanos, que hayan 4 marroquíes. Lo que no queremos es una ciudad donde hayan 4 españoles. Que ahí es la diferencia. Nosotros no queremos que traigan su país y lo pongan en nuestras ciudades o nuestros barrios. Y es ahí donde tenemos que hacer el qué de la cuestión. ¿Cuántos podemos acoger? Porque lo hablan de que no, es que huyen de la guerra. Oigan, yo he visto aquí en Santa Coloma, hemos acogido a gente que sí huía de la guerra. A mujeres y a niñas ucranianas. No eran varones en edad militar o menores que luego le haces las pruebas y dices, uy, que tienen 25, 26 años. Y esa gente ha venido aquí a trabajar. Esos ucranianos o esas ucranianas han venido aquí a trabajar porque han huido de una guerra. Ahora, cuando me viene uno de Senegal, uno de Marruecos, uno de Argelia. ¿Qué guerra, señores? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los niños? Porque ¿cómo es el perfil de inmigrante que más se ve por allí? Porque claro, mucha gente mantiene el relato que has comentado del refugiado, ¿no? Y tú te imaginas un refugiado y piensas en eso, en la mujer ucraniana que se ha venido con su hijo y que está dispuesta a trabajar en lo que haga falta, piensas en la pobre anciana, pues como se veía en la película de Titanic, ¿no? Que al final el hombre era el último en irse y sin embargo aquí parece que los perfiles son más masculinos y jóvenes los que están llegando y sin embargo el porcentaje femenino es mínimo. Yo reafirmo una afirmación que has dicho, que dices, pobre anciana. Tienes razón. Pobre anciana catalana, pobre anciana española, que ve cómo le arrancan la cadena con un patinete. Además, los mismos, siempre son los mismos. Cuando decimos son los mismos, podemos hacer como un prototipo. Persona del norte de África en patinete, tapado con gorra o capucha, con unos pelos así, a lo brócoli, como nosotros le decimos. Entonces, cuando ves ese prototipo, dices, cuidado, el bolso te lo agarras, que luego a lo mejor es una bellísima persona, no lo niego, pero los datos no revelan eso. Y hay que hacer medidas para combatir esto. Nosotros, en este pleno municipal, en el de hace 2 semanas, presentamos un plan de choque para un barrio en concreto. O sea, es un barrio donde hay literalmente unas 8 o 9 calles, es uno de los barrios más pequeños que hay en Santa Coloma. ¿Qué pasa? Que como es un barrio pequeño, hay poco voto. ¿Qué han hecho en ese barrio? Centro politoxicómano, casa de acogida con 20-25 senegaleses, casa de menas, 15-20. Y dices, wow, en un barrio muy pequeño, si tú incluyes todo esto, que es la escoria importada de otros países, porque los ingenieros no vienen a España. No les dejan. Entonces, cuando dicen, no, es que son refugiados, no son refugiados, son gente que, gracias a las políticas PP-PSOE, han hecho un efecto llamada, vienen, les dan casa, les dan paguita, y luego ¿qué pasa? Que al español o al catalán o al colomense, en mi caso de aquí, vemos unas ayudas y dices, wow, de hecho las tengo por aquí, que si luego me permites un segundo, vamos a empezar a leer nombres y apellidos y cuantías, porque nos tiramos las manos a la cabeza. Es horrible. Por supuesto. Sí, en cuanto tengas un segundo, eso puede ser revelador e interesante, porque al final son datos y contra los datos y contra la verdad poco se puede decir, ¿no? Datos públicos son datos públicos. Y si nos ponemos aquí a leer una hoja aleatoria, que si, dime un número, para que luego diga la cámara que no hay... Dime un número. El 3. 1, 2, nos vamos a la tercera. Oleyanka Miquel, 240 euros. Geraldine Fernández, 240. Yana, voy a ir más rápido. Ayub, Lucas, Leire, Walid, Amida, Nora, Abel, Kevin, Pau, Brian, Lara, Fouad, Latifa, Nazaret, Salvador, Nisrine, Angelina, Sofía del Pilar, Luis David, Samara. Hace gracia incluso ver algún catalán. Mira, aquí hay uno, Nil, hace gracia. Brian, Emma, Iona. Claro, esto es una hoja aleatoria. Depende de la hoja, vemos nombres chinos, vemos nombres pakistaníes y dices, wow, ¿y el español dónde está? Pues, ¿dónde está? En su casa, trabajando sin llegar a final de mes. Y luego esta gente, ¿qué pasa? 240 euros, no pasa nada. Luego, mira, aquí, Fouad El Gadari, 3.000 euros. Latifa, 3.000 euros. Oigan, que luego aquí la gente de aquí no puede. Dinero público. Sí. Me interesaba un tema en el que has incidido antes, que es el del perfil. Hablabas de que muchos suelen llevar patinetes, suelen ir con la cabeza medio tapada.
Esto realmente lo que denota es que ya se han generado allí guetos y algo que siempre se ha intentado evitar cuando se ha fomentado la inmigración en determinadas naciones es la creación de guetos, porque sabes que son personas que van a rechazar tu cultura, que van a imponer la suya y que sobre todo van a vivir en condiciones de vida en las que se va a fomentar mucho eso, el tema de la delincuencia y tal. ¿Cómo ha penetrado en Cataluña el hecho de que se fomenten los guetos y sean creados? ¿Ves que hay barrios que ya son prácticamente insalvables? Porque hemos visto lo de Salt, que es tremendo. Es que no es solo Salt. Si fuera solo Salt, dices, bueno, quizá aún hay esperanza de que esto lo podamos recuperar, pero es que Salt es uno de los inicios. Podemos ver Can Anglada en Tarrasa, Rocafonda en Mataró. Aquí en mi ciudad podemos ver el Fondo, donde ya, según datos oficiales, más del 55% de la población es de fuera, según datos oficiales. Luego te paseas por ahí y no ves nada. No, es que no los ves y no. Es que ustedes son negacionistas. ¿Pero negacionistas de qué? Si están ustedes negando esta sustitución demográfica. El Raval de Barcelona ya eso, vamos a decir, que es un país aparte. Un país. Y eso lo ha conseguido el independentismo. Porque nos vamos a Madrid, nos vamos a Valencia, nos vamos a Albacete y esto no pasa. Entonces, ¿cuál ha sido la causa? Importar toda esta gente que se creía que iba a ser más fácil que adaptaran el discurso catalanista y al final esta gente lo que ha puesto ha sido la Sharia. Han puesto que las mujeres no puedan sentarse en ciertas terrazas de nuestros municipios porque son terrazas de hombres buenos, por así decirlo, que al final, según su ley, es esto. Y dices, wow, yo esto no lo quiero en mi barrio. Y aquí pasa, yo lo veo. Y estamos viendo cómo poco a poco cada vez hay más, cada vez hay más. Y nadie frena, ¿eh? Nadie dice, pro, ya, no, no, no. ¿Qué han hecho? Traer otra casa de menas, otra casa de acogida. Welcome. Y dices, guau, pero miras, no vive ningún concejal cerca de, de estas, vamos a decir, viviendas que traen a esta gente. Y luego, claro, cuando el concejal sale, ya tiene un sueldo público. Si vivía en ese barrio, evidentemente se traslada de barrio a un barrio de primera calidad porque, claro, ya lo dan por perdido. Y es una pena. Y nosotros no vamos a dar por perdido ningún barrio. Porque los barrios, cuando un barrio se convierte en un gueto, es mucho más allá, porque vemos cómo se devalúa el precio de las viviendas que tanto han costado a nuestros padres o a nuestros abuelos poder comprar o poder construir. Se devalúa esto. Desaparece el comercio local. Entonces, cuando desaparece el comercio local, la gente se va, aparte de ese gueto, se hace ahí, bueno, pues lo que se dice, lo mejor de cada barrio, se cuece. Y no es lo mejor. Era un tono irónico que a mí a veces me cuesta dar a entender que era un tono irónico y para nada. Se convierte en eso, en el fracaso de la sociedad que hemos llegado al punto de hoy. Así es. Hemos hablado de algunos tipos de delitos. Realmente, si ves los datos en Cataluña, la verdad que son muy preocupantes porque todos están seguramente por encima de la media española. Pero me gustaría que incidiese un poco en cuál es, hemos hablado del perfil del delincuente, también el tipo de delito que más ves que se está acrecentando y que empieza a ser un problema que afecta a todo el mundo más allá de su género, de su edad, de su situación económica, porque por ejemplo hemos visto el tema de la ocupación, que en Salt se habla mucho de ello. ¿Cuáles dirías que son los delitos que ahora más preocupan a los catalanes? Habría que tipificarlo en dos partes, ¿no? Uno que es el de la propia ocupación, porque al final es tu propia vivienda y tienes miedo de salir de casa, porque hay en algunos sitios que tienes miedo de salir de casa por si te la ocupan. De hecho, si miras portales de internet, los precios que están por debajo de 100.000 euros en esta ciudad es porque están ocupados. Eso es como una parte del problema, ¿no? Que la percepción es, salgo de casa, me ocupan la vivienda. A nivel de datos, pues aquí hay dos al día. En esta ciudad, una ciudad de 130.000 habitantes, 7 kilómetros y medio, 2 al día, 2 ocupaciones al día, es más fácil que te toque la ocupación que te toque la lotería con creces. Y luego está el tema de los robos, los hurtos, robos con violencia. ¿Por qué? Porque los cogen, los detienen cuando los detienen, porque no siempre los detienen, porque está el discurso de si es que van a salir ya. Y es verdad que a veces la propia policía no hace un esfuerzo, no hace un operativo para frenar este problema. Entonces, ¿qué pasa? Los cogen, los sueltan a las 24, 48 horas, están fuera y ¿qué vuelven a hacer? Vuelven a hacer lo mismo porque hay impunidad ante los delitos. Si no hubiese, sí. Si al primero que le cogemos billete de vuelta a su país, el segundo se lo piensa.
Y hay que dar este mensaje, tenemos que endurecer estas condenas, no podemos dar esta impunidad. Si es español, a la cárcel, si es delincuente, o sea, si es inmigrante, a su país. Es que es así. Y esto, quien se niega a aceptarlo, oiga, es que necesita los votos de delincuentes. Al igual que quien necesita votos de tarras. Pues bueno, ¿qué esperar de este gobierno que prefiere un voto de un asesino a un voto de una persona constitucional? Pues ahí está el tema. A un voto de una víctima de los asesinos como fue Ortega Lara, por ejemplo. Pues Aitor, de verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias por este rato que has podido rescatarnos y creo que es muy bueno y muy positivo también que denuncies esto públicamente, porque sé que lleváis tiempo luchando en cada barrio de Cataluña para intentar revertir esta tendencia. Sé que os lo están poniendo muy complicado. Sé que allí al problema del bipartidismo encima se suma el problema del nacionalismo. Entonces estáis completamente excluidos, pero creo que son cada vez más los catalanes que lo ven claro. Por eso Vox es cada vez más fuerte en Cataluña y en toda España, pero quizás en Cataluña especialmente, porque es donde más se está viviendo este problema que afecta a otros países de Europa. Y os deseo lo mejor y te agradezco mucho este rato que has podido dedicarnos. Gracias a vosotros, y hay un eslogan que nosotros siempre decimos y es que solo queda Vox, y es que esto es así. Entonces, gracias a todos vosotros y estoy a vuestra plena disposición. Fantástico. Pues un abrazo. Un abrazo, chao, chao.